Sectores oficialistas de Bolivia bloquearon la región de Santa Cruz como respuesta a la huelga que desde hace días exige un nuevo censo de población para pedir más presupuesto. El gobierno ordenó la suspensión temporal de la exportación de los principales productos de la región para contrarrestar la escasez. Tenemos información desde La Paz. La economía estadounidense creció en un 2,6% en el último trimestre, todo ello en medio de un panorama de alta inflación y aumento de las tasas de interés que preocupan a muchas familias antes de las elecciones de medio término del 8 de noviembre. Tenemos análisis sobre la situación. En France 24 seguimos cubriendo la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil que tendrá lugar este domingo. En esta ocasión les traemos un informe sobre el aumento del porte de armas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Iniciamos esta emisión en la región de Santa Cruz, en Bolivia, motor económico del país, que vivió una nueva jornada de huelga contra el gobierno de Luis Arce en busca de un nuevo censo poblacional que permita destinarles más presupuesto. Sectores oficialistas bloquearon la región como respuesta, mientras que el gobierno ordenó la suspensión temporal de la exportación de los principales productos de la región por temor al desabastecimiento. Nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, nos ampliaba previamente la información. Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia, cumple su 6º día de paro indefinido, exigiendo al gobierno de Luis Arce la realización del Censo de Población y Vivienda el año 2023 y no el 2024 como pretende el Poder Ejecutivo. Los dirigentes de Santa Cruz pretenden que antes de las elecciones de 2025, con base en estos resultados del censo, se realice un nuevo reparto de recursos, pues la ciudad de Santa Cruz ha sido receptora de migración en los últimos años y por otro lado también buscan que se haga una redistribución de escaños parlamentarios, pues consideran que les corresponden más por tener más población. La medida de presión se realiza en medio de alta tensión, pues los sectores que apoyan al gobierno de Luis Arce han instalado un bloqueo en las carreteras en torno a la ciudad de Santa Cruz para impedir el ingreso o la salida de alimentos o de cualquier otro producto. Es una especie de cerco que, según los dirigentes de Santa Cruz, pretende asfixiar y castigar a la ciudadanía. En paralelo, el gobierno ha decretado la suspensión de las exportaciones de productos de Santa Cruz, entre ellos el azúcar, la carne, la soya y sus derivados, lo que ha sido rechazado por el sector empresarial, pues considera que esta medida perjudica a todo el país y no solamente a unos cuantos empresarios de Santa Cruz. El conflicto también ha escalado a otras regiones, por ejemplo, se han registrado enfrentamientos en las últimas horas en los departamentos de La Paz y Tarija, exigiendo también la realización del Censo de Población y Vivienda para el año 2023. De acuerdo a un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cerca de 95.000 personas en Colombia han vivido confinadas debido a la violencia en los primeros 9 meses del 2022. Se trata de la cifra más alta en los últimos 10 años en ese país, que tiene en marcha un acuerdo de paz con uno de los actores armados y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsan la llamada paz total. Cifra récord en Colombia. 95.000 personas han vivido confinadas en los primeros 9 meses de 2022. Es el número más alto en 10 años. Pero no es un confinamiento de pandemia, sino por el conflicto armado. Personas que no pueden salir de sus casas ni comunidades. Al lado, otra cifra de impacto. 74.000 personas han sido víctimas de desplazamiento masivo. Es decir, por la violencia han tenido que dejar sus comunidades. Es el último informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que pese a todo, reconocen que en el mes de septiembre ha descendido la violencia, en medio de las intenciones del gobierno de Gustavo Petro de lograr la que ha llamado paz total. El equipo humanitario en Colombia, formado por más de un centenar de agencias, también dijo que el 15% de la población necesita asistencia humanitaria, mientras que el país vive una infrafinanciación para afrontar causas estructurales. Pese a todo, este jueves el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó la misión humanitaria un año más. La adopción unánime de esta resolución hoy demuestra el compromiso continuo del Consejo de Seguridad con la paz en Colombia y con la implementación integral del acuerdo de paz. Mientras tanto, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, dijo en una cumbre de cancilleres europeos y latinoamericanos que España y Chile
serán acompañantes del nuevo proceso de paz en Colombia. Seguimos ahora en Estados Unidos. Allí este jueves se anunció que la economía creció en un 2,6% en el último trimestre, unas cifras que mejoran las expectativas y rompen la tendencia a la baja de los 2 trimestres anteriores. Todo ello en medio de un panorama de alta inflación y aumento de las tasas de interés y poco antes de las elecciones de medio término del 8 de noviembre, en las que la economía se ha mostrado como tema clave. Anteriormente pudimos hablar con el analista Alberto Bernal León al respecto. Definitivamente la inflación afecta, pues eso lo sentimos todas las personas que vivimos en Estados Unidos, que el dinero alcanza para menos. Bueno, la verdad esto es cierto que es un fenómeno mundial, en todas partes está pasando lo mismo. Entonces eso afecta por un lado. También la caída de los precios de las acciones, como en Estados Unidos casi todas las familias tienen algo que ver con el mercado, o sea, con el Dow Jones, con el Nasdaq, etcétera, porque la gente tiene sus cuentas de retiro invertidas en estos activos. Entonces, en el subconsciente, cuando caen los precios de las acciones, la gente tiende a ponerse un poco más parca con su gasto, entonces por eso gasta menos. Y eso obviamente afecta. Y por último, es algo que sí es muy claro, es que con el incremento tan fuerte que se ha visto en las tasas de interés, pues la verdad es que comprar una casa para una familia promedio en Estados Unidos hoy en día está muy difícil, porque se ha subido la cuota de la hipoteca en una forma brutal, más del doble. Entonces todo esto va a comenzar a afectar y yo creo que es una de las razones por las cuales es bien probable que el Partido Republicano gane las elecciones en el Congreso, que recupere la Cámara y que recupere el Senado también. Y el próximo domingo Brasil elige a su presidente entre Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva. Durante el mandato de Bolsonaro, el número de armas en manos de coleccionistas y tiradores deportivos se triplicó. En las elecciones legislativas del pasado 2 de octubre, este grupo consiguió un número récord de representantes. En total son 16 diputados federales y 7 senadores que integrarán el grupo parlamentario de la bala con el fin de flexibilizar el porte de armas para la población civil. Hace 8 años, Rildo Anjos fundó este club de tiro en Niterói, cerca de Río de Janeiro. Su pasión por las pistolas y los fusiles viene de años atrás. Para este militar reservista, el acceso a un arma es un derecho inalienable de la población que el presidente Bolsonaro intentó asegurar a golpe de decreto. Sin embargo, la Corte Suprema y el Congreso tumbaron todas las leyes que amplían el porte de armas. El camino encontrado fue triplicar el arsenal de coleccionistas y tiradores deportivos. El nivel ideal que queremos alcanzar no se refiere a la cantidad de armas de fuego, es una cuestión de democracia. Si no quieres tener armas, está bien, pero no luches contra mi derecho de querer tener una. Lo ideal es que toda la población se acostumbre a este derecho, que es la libertad, y luego cada uno escoja lo que hace. Rildo saluda con entusiasmo la elección de 23 nuevos parlamentarios que integrarán el lobby de la bala en el Congreso. Este militar niega que los tiradores deportivos preparen una insurrección armada en caso de derrota de Bolsonaro. Está más que probado que con toda esta liberación, entre comillas, que tuvimos, si hubiésemos querido hacer algo, ya lo hubiéramos hecho desde hace mucho tiempo. Nuestros derechos han sido totalmente cercados al tumbar los decretos del presidente y nos mantuvimos siempre en la paz más absoluta. Brasil tiene una gran tradición armamentista. La primera medalla olímpica en 1920 fue en la modalidad de tiro deportivo. Algunos investigadores alertan sobre el riesgo de que esta proliferación de armas, asociada a una flexibilización de los controles, acabe beneficiando al crimen. Ya tenemos un impacto en diferentes formas de violencia, violencia contra la mujer y fortalecimiento de la actuación del crimen organizado. Es importante también recordar que la defensa del armamento de la población hace que se mande un mensaje errado de que la violencia es una forma legítima de resolución de conflictos en una democracia. En su opinión, el avance del lobby de las armas representa un retroceso en el Estatuto del Desarme, que desde 2003 intenta reducir la circulación de armas y establece penas más duras para crímenes como el porte ilegal o el contrabando. Hasta aquí este informativo, sigan con toda nuestra programación.